Saludos y bendiciones. Me parece muy bien, excelente. Y bueno, que Dios bendiga a Camacuro y a todo su Estado Mayor y al estamento policial venezolano, que va a tener una gran labor dentro de la reconstrucción del país. Me parece que hay que darle fuerza a esta plataforma, a este liderazgo emergente que está en el Pacto Republicano y el Movimiento Libertadores. Sin duda es la única esperanza que tiene el país. Y como tú dices ahí, la trufa blanca que viene de Trump, como ya te lo he comentado también, creo que ese va a ser el instrumento que finalmente Dios va a poner para que tú seas bien escuchado, porque tú de alguna manera eres, creo, el líder y el ideólogo de todo esto, y que Dios te bendiga grandemente para que nunca desmayes, como cuando el sionismo, había un señor que se llamaba Herzl, creo que es el padre del sionismo, como la mente brillante que organizó para que el movimiento sionista a nivel internacional tuviera pegada. Estamos hablando de los años creo que 1800 y pico, principios de los 1900, del siglo XX. Y ese Herzl fue el que logró agrupar de una manera desinteresada a todos estos judíos y que fueran escuchados en las grandes conferencias internacionales reconocidos por las organizaciones como las Naciones Unidas o lo que eran las Naciones Unidas para ese momento, los líderes y religiosos, los líderes diplomáticos, económicos y esas cosas, ¿no? Ese yo creo que eres tú más o menos, ese rol, Herzl, Theodor Herzl, padre del sionismo. Y yo creo que tú eres el padre del Pacto Republicano y el Movimiento Libertadores. Que Dios te bendiga grandemente para que puedas servir a tu pueblo, a nuestro pueblo, y que Dios nos permita tener salud, vida, coraje y valentía para en esta vida y antes de ir al descanso eterno ver libre nuestro país, hermano. Dios te bendiga grandemente. Muy buenas tardes, profesor Felipe Pérez. Comparto mucho lo que dice el señor allí. Por la nota de voz no sé de quién se trata, pero en todo el contexto que tú has venido, yo comparto mucho, te he hecho un seguimiento sobre la situación de Trump en las elecciones fraudulentas también de los Estados Unidos, también con el contexto interno nuestro acá. Y bueno, por supuesto, y yo estoy de acuerdo contigo y estoy en las filas de aquellos que militamos contra el nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial. Pero me gustaría saber, bueno, en primer lugar, preguntarte si es conveniente abortar algunas cosas públicamente, así sean por las redes, por el chat, en el WhatsApp, en fin, o por otras plataformas de información, sobre lo que yo veo que pudieran ser algunos planes y estrategias para la lucha libertaria en nuestro país. Yo sé que aunque tú no compartes mucho con María Corina o María Corina no comparta contigo, pero me considero una persona, un hombre amplio, me gusta oír, eres una persona desde el punto de vista espiritual, veo que tienes mucho avance en tu ser interno, y eso me gusta mucho, me agrada porque yo también soy de esos estudiosos de no de la religiosidad, de la religión, sino del desarrollo y progreso espiritual que necesitamos todos en este planeta para de verdad llevarlo a otros niveles de vibracional, vamos a decir así, aunque alguna gente no lo entiende porque cree que es metafísica, pero no es así, es una ley universal. Y por ahí vienen los tiros, porque esta es una lucha al final, lo que estamos librando hoy en día desde las trincheras donde estemos, tengamos algunos acuerdos o desacuerdos, o encuentros o desencuentros. Esta es una lucha del bien contra el mal, hermano. Un abrazo y que esté bien. Cuídate mucho. Muchas gracias, Francisco. Eh, Fíjate, quería comentarte un par de cosas, ¿no? Sobre quién es Nieto Quintero, te pasé unos links en que están un par de documentos importantes, ¿no? En que lo ascendemos de capitán a general. Un tipo que
se ha ganado ese ascenso, ¿no? Y ahí explicamos por qué, pues. Él lidera el grupo militar más organizado y más confiable eh, contra el régimen madurista, ¿no? Y contra el sistema Casarrenta. Son unos tipos muy claros. Te recomiendo ampliamente que oigas, que bueno, que leas el documento cuando tengas los documentos cuando tengas tiempo y que oigas los audios, porque es un tipo clarísimo, ¿no? Tipo clarísimo. Y sobre si revelar o no, bueno, no, el de gobierno ya sabe en lo que estamos nosotros montados, pues. Entonces no perdemos nada desde ese punto de vista, pero sí ganamos mucho porque la gente debe saber, ¿no? Imagínate. Gente como tú, tan informado, no sabes, mucho menos mucha gente que no está montada, pues, en las cosas, ¿no? Entonces, para que la gente sepa, pues, quiénes son sus líderes, ¿no? Entonces, la gente debe conocer este liderazgo militar y también policial, ¿no? Porque mandamos el de Camacuro Araujo y es igualmente es un tremendo líder entre los policías patriotas, ¿no? En rebelión, pues. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, sobre María Corina. Bueno, no, yo he tratado de acercarme a ella muchas veces, tú lo sabes, pero bueno, no ha habido una respuesta, ¿vale? Lo que pasa es que no sé qué es lo que está pasando ahí. Entonces ya hemos pasado un poco a criticar, ¿no? Fíjate esos comentarios que pasé ahorita que se produjeron en el chat central de qué hacer, ¿no? Entonces ahí ella también tiene un rechazo, pues. Y la verdad es que no hay razón para la cual no unirnos, pues lo del coraje, ¿no? No hay razón. A ver qué te parecen esos argumentos ahí. De manera que, bueno, estamos en la pelea, pues. Y como tú dices, es una lucha del bien contra el mal, ¿no? De manera que eso es en lo que estamos montados. Y mira, déjame decirte, pana, que yo estoy, no, prácticamente seguro que Trump vuelve, ¿oíste? Y pronto, porque no se puede esperar hasta el 2024, ¿no? Entonces sí, esa es una situación de un fraude masivo que mucha gente ya sabe qué es lo que pasó ahí y eso se va a ir extendiendo. China ni las corporaciones tienen plata suficiente para callar a todo ese gentío que se va a estar quejando. Porque encima de eso, que es totalmente contra el Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Bueno, eso va a implicar un deterioro tremendo en la eficiencia en la gestión pública, pues. ¿No? Yo he argumentado sobre eso. Hice un par de artículos que están en inglés, muy pronto los traduzco y los paso por aquí a ver qué te parece, qué les parece a todos, ¿no? Pero el deterioro ya se está notando de manera galopante, pues. Este Biden es un títere y es sumamente ineficiente, ¿no? Eso lo va a notar la gente también, pues, y eso va a hacer despertar a muchísima gente. Entonces, bueno, a ver qué te parece, hermano Francisco. Gran abrazo, oye, muy agradecido por tus muy bonitas palabras. Igualmente pienso lo mismo de ti, tipo de mucha estatura ética, moral y espiritual. Y bueno, un gran abrazo y para adelante vamos. La mano de Dios. No, sí, mira, Felipe, sí he oído algunos planteamientos del general Nerio Quintero. Y bueno, seguro que es un nieto Quintero, ¿no? Es una persona que se ve que quiere su país, que seguramente nunca se ha prestado pues a las confabulaciones y a toda esa caterva de delincuentes de uniforme militar que están dentro del mal llamado proceso revolucionario. Pues bueno, lo que ocurre es que el último audio no lo identificaba bien, pero ya sé que se trata de la misma persona. Bueno, muy bien, pendiente. Mira, estoy de acuerdo con las críticas, incluso las propias autocríticas que uno puede hacer dentro de cualquier movimiento, ¿no? Sobre todo
en el caso del tuyo, ¿no? El Movimiento Libertadores. Y también he tenido yo planteamientos eh, donde no he estado de acuerdo con algunos criterios dentro de 20 Venezuela, ¿no? Con María Corina no he tenido mucho tiempo de debatir algunas cosas, pero llegará el momento. Estoy de acuerdo con la crítica política de análisis profundo y con respeto en cuanto a los temas que tienen que ver con las diferencias que haya. Pero cuando se tratan de criterios banales o por parte de algunos misógenos, porque fíjate tú podrás darte cuenta que muy poca mujer critica a María Corina, no porque no es criticable, y que deba ser, por supuesto, criticable donde tenga que serlo, pero por lo general son hombres, ¿no? Y bueno, y mantienen como una fijación contra ella, ¿no? Pues ya eso raya en algo patológico, evidentemente. Con eso no estoy, con esos criterios, esos conceptos prejuiciados no estoy de acuerdo. Bueno, que esté bien. Un abrazo, mi estima para ti. Ah, hermano Francisco, sí, muchas gracias. Fíjate, de acuerdo con todo lo que tú dices, ¿no? Las críticas contra María Corina han sido muchas veces de parte de misóginos corruptos, ¿no? Oye, sinceramente, da asco, pana. Da asco esa gente, ¿no? Y eso en vez de malponer a María Corina la enaltece, ¿no? Si las critican esos corruptos y misóginos, debe ser que es buena. Entonces, no, y además necesitamos más mujeres aquí en Venezuela, en la política y en el mundo. Fíjate la Merkel, el tremendo trabajo que hizo en Alemania, está saliendo después de muchos años. Entonces, de hecho, las mujeres se desenvuelven mejor en situaciones muy complejas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, cuando hay amor verdadero, claro, porque ella en el seno de un hogar, por ejemplo, puede manejar 7 niños y el hombre no puede hacer eso, ¿no? Normalmente, pues son cosas naturales del mismo, de la misma especialización, de alguna manera que hay, ¿no? Porque 7 niños que uno va por un lado, el otro va por otro, se puede formar una anarquía, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí en Venezuela. Entonces una mujer con amor puede armonizar esa aparente anarquía mucho mejor que un hombre. De manera que necesitamos mucho el concurso de las mujeres en la política venezolana. Bienvenida María Corina, que ha mantenido una actitud firme, etcétera, en favor de la corrupción en contra de la corrupción y por la estrategia del coraje. Pero lo que pasa es que, bueno, se le critica porque le falta dar un paso para unir las fuerzas del coraje, ¿no? Fíjate esa crítica que le hace Olga Díaz Díaz. Ella es una poetisa muy buena, ¿no? Y también hay otra compañera nuestra, no quiero mencionar el nombre porque no le he preguntado si estoy autorizado. Ella hasta hace poco admiraba mucho a María Corina y la seguía, ¿no? Pero bueno, pues ese mismo tipo de cosas ahora la critica. Y esa es una persona de alto calibre, fue alumna mía de IESA, ha ganado premios internacionales del tema de la literatura, a pesar de que su campo profesional no era ese, ¿no? No te quiero nombrar cuál es. Pero entonces hay que unirse. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasó en Bolivia, ¿no? Cuando cayó Evo, ¿no? Que al pueblo lo apoyaban los militares y los policías allá. Entonces, en vez de la oposición unirse frente al candidato de Evo, bueno, fueron divididos y ganó el candidato de Evo, ¿no? Cuando ellos sumados tenían mucho más votos que ese otro candidato. Entonces perdieron, ganó Evo y fíjate, están como están ahorita, ¿no? Es que en la unión está la fuerza, claro, que la unión nuestra no es electoral, ¿no?
sino es por la estrategia de coraje, la salida por la fuerza. Pero es cierto ese principio, que en la unidad está la fuerza, ¿verdad? Porque, digamos, si nos unimos tenemos más fuerza y el enemigo en este caso no es el de gobierno solamente, sino los corruptos del color que sean, ¿no? De manera que eso es clarísimo. Entonces es necesario esa unidad, pues, de los del coraje, los honestos del coraje. Entonces, fíjate, a mí también me han discriminado, no por ser mujer ni nada por temas sexuales, sino el presunto chavismo mío, ¿no? Y es increíble, mira, yo no tengo nada que envidiarle a los políticos en Venezuela. Yo no me estoy postulando, pero no tengo nada que envidiarles, más bien ellos deberían tener envidia, ¿no? Por mí, porque fíjate, el hecho de haber estado ahí, ¿no? En el gobierno de Chávez no implica que tú tienes menos mérito, no, al revés. Tienes más mérito si tú saliste airoso, no caíste en tentación de la corrupción y tuviste buenas políticas. Es el caso mío, modestia aparte, ¿no? Fíjate, ¿por qué es famoso Ulises? Te voy a hacer una pequeña digresión aquí, muy rápido. Aunque es un tema largo, ¿no? Que a ver si escribo sobre eso. Ulises era un capitán de un barco, pues. Y entonces los barcos que pasaban por una zona tormentosa, ¿no? Donde había el canto de la sirena, no llegaban a puerto. ¿Por qué? Porque los marineros se iban de bruces creyendo que las sirenas les iban a garantizar la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, se morían en el mar y el barco quedaba a la deriva y naufragaba. Entonces, Ulises, un tipo muy inteligente, quería saber lo que era aquello y llegar a puerto. Entonces, lo que hizo fue que se amarró al mástil del barco. A pesar de que él quería echarse al mar, porque la tentación de la sirena lo hacían caer, bueno, él no podía porque estaba amarrado al mástil. Y a los marineros les puso cera en los oídos para que no oyeran el canto de la sirena. Y bueno, llegó a puerto. Entonces, famosísimo, ¿no? Y entonces a partir de ahí todos los comerciantes le otorgaban la carga para que la llevara, que pasara por el mar y llegara al otro puerto, ¿no? De manera que el hecho de estar en el mar de la sirena no quiere decir que estás descalificado. El hecho de haber yo estado en el gobierno de Chávez no me descalifica, al contrario. Significa que yo soy un tipo confiable porque no caí en las tentaciones de la corrupción, ¿no? Y tuve unas políticas adecuadas. Entonces, más bien yo debería ser famoso. Ah, tú estuviste con Chávez, entonces eres un tipo malo y estás descalificado. Bueno, muchos políticos lo hacen, me tratan así, pero en realidad no es porque ellos valoran que yo fui exitoso, sino porque me tienen como un competidor. Entonces ellos son capitanes de barco también. Entonces ellos me critican porque estuve en el mar de la sirena, pero ellos no han sido probados como yo. De hecho, modestia aparte, tengo más mérito que Ulises. Esto puede parecer chocante. ¿Por qué? Porque yo no me amarré al mástil cuando estuve en el gobierno de Chávez, ¿no? Yo, yo tenía disposición y podía haberme corrompido, no estaba amarrado al mástil por mi propia voluntad. Yo resistía esas tentaciones, que en realidad no eran tentaciones para mí. Yo jamás se me pasó por la cabeza corromperme, ¿no? Y aprovechar esos beneficios y tal. Más bien, los que trataron de corromperme no solo fue el chavismo, o sea, Vicente Rangel, sino Mercerjani, un banquero de la oposición, que se pusieron de acuerdo para tratar de corromperme, ¿no? De manera que, no vale. Entonces, no tengo nada que envidiarles a esos capitanes de barco que no han sido probados. Yo he sido probado, modestia aparte. Entonces, conozco muy bien el tema de las discriminaciones políticas contra María Corina. ¿No? A mí me discriminan también por eso.
Y debería ser al contrario, a María Corina la deberían estar estimando mucho y modestia aparte a mí también. Pero como te digo, es un proceso que debemos seguir adelante y ser acertados, porque sí es necesario unirse, ¿no? Una flota de barcos, ¿no? Bien coordinado es mucho más efectivo contra el mar, contra la sirena, ¿no? Y contra los vientos tormentosos. De manera que en la unidad está la fuerza. Por eso nosotros insistimos en eso y humildemente hemos estado progresando en materia de unir elementos importantes como lo militar, lo policial, gente de la sociedad civil, de distintas ideologías incluso, pero que son gente honesta y del coraje. Bueno, en eso seguimos avanzando, pero para adelante vamos. Un gran abrazo, hermano Francisco, en la mano de Dios. Este audio, bueno, estaba muy largo, pero me faltó una cosa importante. Es que, fíjate, en política la propuesta nuestra, ¿no? En el gobierno de transición de 4 años es amarrar al mástil a los políticos, para que incluso si ellos quieren lanzarse al mar de las sirenas, ¿no? De la corrupción, no puedan hacerlo, pues. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, el fondo petrolero tipo Noruega, porque la idea es quitarle la renta petrolera al gobierno y dársela directamente a los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, si los políticos no tienen disponible esa renta, van a tener que vivir de su sueldo, pues. Y el gobierno va a tener que vivir de los impuestos, como en cualquier país. Y esa es la solución que se conoce para la enfermedad nuestra, que es la maldición de la abundancia, ¿no? Por cierto, que el remedio vino de un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso. No se aplicó aquí, se aplicó en Noruega, en todos los países del mundo que padecen este problema, ¿no? Con commodities. Entonces, ahora nos falta aplicarlo a nosotros, pues. Entonces, esa es la manera de amarrarse al mástil para que un político, aunque quiera corromperse, no pueda, o sea, se le haga muy difícil, porque no cuenta con esa plata, pues. Esa plata pertenece a los ciudadanos y a cada ciudadano se le da su cuota parte, ¿no? De manera que eso es muy productivo, yo lo he explicado con detalle en un artículo técnico. Lo que quería yo decir es que a pesar de que ese amarrarse al mástil no estaba disponible para mí, yo a pesar de eso no salté al mal de las sirenas. Muchas tentaciones me pusieron, ¿no? No, para nada. De manera que la solución aquí no es quitar los amuros y meterlos presos. No. La solución aquí es quitar la carne para que no haya amuros, pues. Entonces, eso es importante. Un abrazo y pendiente. La mano de Dios para adelante vamos. Buenas tardes, Felipe. Si no has almorzado, buen provecho, buen apetito. Si ya lo hiciste, bueno, buen provecho. No, buen apetito si no lo has hecho, buen provecho si ya lo hiciste. Que es una bendición de Dios, pues, haber hoy también recibido esa bendición de cualquier alimento, porque todo se produce desde arriba y todo lo que es abundancia en la tierra es de Dios. Pues bueno, ¿qué te puedo decir, Felipe? Comparto mucho de lo que tú dices, mucho. Yo digo que en todo. Y para mí es un honor, pues, intercambiar contigo ideas y si es el momento de que debatamos alguna propuesta y algunos conceptos de lo que es la gobernabilidad o la gobernanza de este país, que Dios mediante será muy pronto, porque no solamente porque lo empujan la razón de los hechos y no la de sin razón de algunos acontecimientos que se han dado muy aventurados, ¿no? Y ojalá pues que dentro de eso haya militares como
esa persona que tú aprecias mucho, como el general Quintero. Y bueno, mira, al final, como tú dices, vamos a tener que unirnos en una verdadera unidad de propósitos. En primer lugar, por el amor que le tenemos a Venezuela. Venezuela nos los ha dado todo, todo. Y más bien, cierto porcentaje, en eso no te incluyo ni me incluyo yo, han respondido un gran porcentaje de venezolanos con, con malas posturas, no agradecidos de todo lo que nos ha dado la Pachamama nuestra aquí, en este territorio de gracia, como es Venezuela. Pero bueno, habrán hombres como tú en posiciones importantes, repito, en un gobierno realmente serio, responsable, honesto. Y no sé, no tengo la piedra filosofal para decir en qué posición estará. Ojalá estés en la más importante, que tú sabes cuál es, como también deseo que lo pueda hacer María Corina, rectificando y orientándonos o reorientando mejor las estrategias para el plan de liberación de nuestra querida Venezuela. Y te quiero decir finalmente en este comentario, un poco para irme también a tomar un poco de ese alimento venido desde las alturas. Luis Beltrán Prieto Figueroa, al quien yo admiré mucho, indistintamente que estuvo en Acción Democrática, porque nunca fui anti ese partido. Fui adversario y he sido adversario de la corrupción que ese partido le minó en un tiempo, ¿no? Y bueno, faltarían unos 3 años aproximadamente, incluso un poco antes de morir Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro de los maestros. Dijo, Venezuela está herida de muerte, pero no hay herida por muy profunda que ésta sea, que no la pueda curar el amor. Fíjate qué cosa tan hermosa dijo, y yo lo digo y repito en muchas reuniones, porque lo que le ha faltado a Venezuela es amor, lo que ha habido es mucho desamor a ella, todavía lo hay, porque si aquí nos reuniéramos siquiera mínimo 3 millones de venezolanos con el más profundo amor y esa fuerza que todo lo mueve, que es justamente todo lo que mueve al universo, la fuerza más grande es el amor. Entonces, hoy no tendríamos este caos que tenemos en nuestra querida patria, Felipe. Bueno, un abrazo. Y digo, como dices tú, lo bueno está por llegar. Saludos y bendiciones. Muy bien, me parece todo bien la explicación, las posiciones y bueno, el debate, ¿no? Que enriquece el debate pluralista, ¿no? Que te quería comentar que cualquier cosa tú le puedes confirmar a esa gente, a la gente que Caribe y el liderazgo militar que de alguna manera yo liderizo con un Estado Mayor integrado por el coronel Pastrán, por Juan Carlos, por Rosendo Betancourt y otros oficiales. No teníamos otra alternativa más que aliarnos y unir fuerzas con el Pacto Republicano y con el Movimiento Libertadores, porque es una organización o una institución o un estamento, como querramos llamarlo, o una agrupación que no responde a intereses partidistas ni ideológicos, sino responde a los intereses del pueblo. ¿Qué pasa? Que Nieto no se puede aliar ni que si con María Corina, ni que con Leopoldo, ni que con el Ayun, ni con ninguno, por muy bueno o malo que fuera. Supongamos que fueran unos ángeles de realmente unos políticos, unos estadistas de primera, tienen intereses de partido y en este momento los liderazgos de las distintas instituciones para poder sanear el país y para poder levantarlos de las cenizas tienen que tener extremo cuidado con esas pasiones grupales y esos intereses personales. Entonces, los liderazgos de las fuerzas vivas de la nación, como en este caso la Fuerza Armada y el estamento policial,
tiene que aliarse, y cualquier otro liderazgo, con el pacto republicano, porque no se están aliando a Felipe Pérez Martín, que quiere un cargo político, o a fulano o sutano que quiere el poder, como lo dicen esos partidos políticos, queremos llegar al poder. No, esto es un momento muy atípico, muy sui generis dentro de la vida nacional, único en la historia republicana, que requiere que quienes estemos realmente interesados de una manera desapegada al poder y al bienestar personal y particular, y poniendo delante el interés del país, del pueblo que muere víctima de un genocidio, nuestros presos políticos, estén, si es posible, firmando, en su momento tendrás que hacerlo, un documento donde todo el mundo va a servir y no a ser servido de ninguna manera. Por eso es bueno, es importante decirlo eso. Mientras yo esté al frente de esto, aquí no puede haber empatía con ningún partido político ni con ningún dirigente de esos que está buscando llegar al poder como ellos lo han indicado, hermano. Eso es bien interesante que se sepa y que se exprese también, ¿oíste? Sí, hermano, el punto es que el nacimiento o el renacimiento desde las cenizas de la nueva Fuerza Armada, que fue destruida como todas las instituciones durante estos 20 años en todas sus bases, digamos, morales, sus bases de meritocracia, de disciplina, de obediencia, de meritocracia. Eh, Hay que hacerla partiendo de algo que desde la época de Bolívar era la razón de ser de una Fuerza Armada, no al servicio de partidos, sino al servicio del Estado, de la nación venezolana. Ese era el pensamiento de Bolívar originalmente. La Fuerza Armada, luego cuando se hace profesional después de Gómez, durante varios años estuvo realmente como una institución, eh, digamos, no con una fortaleza de institución como debía ser, pero sin embargo después de 1958, en la Constitución del 61 y en adelante, durante esa época de las guerrillas y todo eso, fue una Fuerza Armada bastante, yo creo que fue la mejor etapa de la Fuerza Armada, porque de alguna manera era basada en la meritocracia. En los altos cargos, ya con general de brigada, general de división y ministro de la defensa, pues se politizaba un poco la cosa, ¿no? Sin embargo, era mucho más objetivo el proceso, porque los ascensos ya a general de división dependían del Congreso, ¿ok? De una comisión de defensa del Congreso, y no de un presidente o de un partido que a dedo, sino había un debate pluralista para elegir quién iban a ser el alto mando militar de la fuerza o los generales de división. O sea que ya arriba en la cúpula había un poquito de politización, pero esos generales trataban de mantener el resto de la organización intacta desde el punto de vista del partidismo político. Bueno, todo eso lo destruyó esta revolución, lo pisoteó, lo acabó, lo quemó, y eso hay que rehacerlo desde la ceniza. Y ese nacimiento, que debe ser una institución a partir del Pacto Republicano y el Movimiento Libertadores, debe nacer con ese sentimiento, ese espíritu de apoliticismo, ¿ok? De que la institución no se puede volver a hablar de política, de partidos, de ideologías, sino de servir al Estado, de la seguridad y defensa del Estado, ¿verdad? De volver a los cuarteles, de volver a las fronteras, de que los cargos políticos y los cargos que son de civiles, los militares se forman y se entrenan es para la guerra o para la defensa del Estado o para el nuevo enfoque de seguridad y defensa que hay, ¿ok? Eso es lo que yo te digo, que ese nacimiento tiene que partir de allí, y por eso el Pacto Republicano y el Movimiento Libertadores es el sitio ideal para que eso ocurra, porque no es un partido político, ¿verdad? Entonces, ese debe ser el nacimiento, ¿no? Ese es más o menos el enfoque, ¿ok? Ok, entiendo al general Nieto Quintero, como también entiendo en algunos enfoques a Felipe. En realidad en este momento es demasiado complicado, muy complejo la situación, el escenario de los partidos políticos. El rechazo es bárbaro, eso es verdad.
y la propia María Corina, que no es un partido político lo que ella tiene, porque habida cuenta, ella no está registrada legalmente, porque, bueno, a ella menos que nadie en el régimen la va a legalizar en su CNE, pues como partido político, ¿no? Para mí es una organización política. Ahora, habría que discutir qué se entiende lo que es un partido político hoy en día, lo que representa, qué calidad humana hay ahí dentro de los partidos políticos, qué ética, moral y formación tienen sus integrantes. Todo eso yo lo entiendo. Sin embargo, eso ocurre también en el estamento militar. Decía que María Corina está pagando también el costo político de ese rechazo a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Estamos hablando de los nuevos, incluso de los recién nacidos, como Voluntad Popular y Primero Justicia, que son los más jóvenes, pero su pensamiento pareciera que es tan igual como el de Acción Democrática y el viejo COPEI. La vieja Acción Democrática, o mejor dicho, no tanto la vieja Acción Democrática, donde habían hombres de verdad, yo los reconozco sinceramente, único, pues ya no hubo hombres notables, hombres que les preocupaba el país y se preocuparon por el país, hicieron planes por el país, construyeron que lo que llaman la mal llamada Cuarta República, hicieron obras que hoy en día no existen, están destruidas por este conglomerado de delincuentes que está asumiendo el poder de manera fraudulenta, pues, y además ilegal, pues, ilegítima, ¿no? Entonces, él decía que la propia Fuerzas Armadas, no metiendo un mismo saco a todos los militares, porque sería injusto, bueno, la propia Fuerzas Armadas están pagando también su costo de lo que fue la credibilidad y el respeto que tuvo en tiempos pasados, en otrora, pues, lo que fue la verdadera Fuerzas Armadas. Bueno, hay un descrédito generalizado y pagan justo por pecadores. Eso ocurre. Ahora, fíjense ustedes esta reseña histórica. Cuando Bolívar exclamó o dijo, ya en la postrimería de su muerte, eh, bajaré al sepulcro cuando cesen los partidos. Mi muerte, yo bajaré al sepulcro cuando cesen los partidos, lo dijo él, ¿no? Pero él no se refería a los partidos políticos, porque de hecho no estaban conformados como tal, no eran, es decir, no tenían organicidad como partidos políticos en esa época. Él se refería a las partidas de caudillos, porque luego de la independencia, usted lo sabe, además, General Nieto Quintero, posterior a la independencia, Venezuela quedó hecho un caos, una anarquía, y gobernaban aquellos hombres a caballo, los más guapos, con los mostachones bigotes, los chopos de palo, y salían bueno, a buscar sus parcelas de poder, ¿ya? Hasta que vino Gómez y puso un poco de orden. Bueno, sin darle ningunos créditos a Gómez, pero lo hizo, ¿no? Pero Bolívar no se refería en sí a los partidos políticos, se refería a esas partidas de hombres a caballo que andaban sembrando, bueno, la anarquía por todos lados en el territorio nacional. Es decir, los partidos per se no es algo realmente que tenga que decirse, bueno, es lo maligno, lo peor que pueda haber en Venezuela o en cualquier parte del mundo donde haya institucionalidad, vamos a decir, las instituciones del Estado y lo que tiene que ver con la institucionalidad partidista. Entonces eso es lo que es la realidad, pues entonces vamos a hacer una referencia a ese cuadro histórico donde Bolívar se refería a eso, pues. No eran los partidos. Entonces la historia siempre la tergiversa un poco, pero yo tuve historiadores donde me aclararon eso. No, yo no sé, Bolívar no se refería a partidos políticos, porque no había un organismo que lo legitimara como tal. No eran partidos políticos, eran partidas de hombres que andaban montados por ahí en un caballo sembrando, imponiendo su poder, pues,
a lo macho, pues. Y era, bueno, algo que pudiera entenderse como una situación para esa época normal, pues. Bueno, y luego vino lo que ustedes saben, y el propio mi amigo Pérez Martí lo sabe, pues, hasta esta etapa donde estamos viviendo la situación. No es por defender a ultranza los partidos políticos, porque hasta no hace mucho yo estuve como un francotirador en la parte civil, me refiero, ¿no? Escribiendo editoriales, en reuniones con la sociedad civil, con las ONG de derechos humanos. Yo estuve. Y bueno, después de andar ahí yo dije, bueno, la mujer que está por el medio de la calle, que parece que tiene más gónadas que ovarios, es la que está diciendo las cosas como debe ser a estos partidos de ahora que se están entregando, bueno, y abriéndose, como dicen coloquialmente, como una yuca al régimen madurista o al régimen narcoterrorista cubano, venezolano, de la FARC, de todos esos grupos de la extrema, de la guerrilla esta narcoterrorista. Pues. Bueno, saludos. Recordé, disculpe mejor la frase de Bolívar. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, yo bajaré tranquilo a mi sepulcro. Francisco, mira, bueno, tú tienes razón en que los partidos pues tienen un papel en la sociedad, ¿no? Nosotros no somos antipartido, lo que somos antipartidocracia, ¿no? Capturada por la cleptocracia. Ahora te comento brevemente. Fíjate, General Nieto Quintero va al meollo del asunto. También, pues, porque los militares deben servir a los ciudadanos, no deben servir a los políticos y a los partidos, y por esa vía a los corruptos, ¿no? Porque en Venezuela los cazarrentas han capturado a los partidos, ¿no? Y por la vía de la partidocracia, ¿no? Que es el poder de los partidos, ajeno al poder de los ciudadanos, por esa vía gobiernan, ¿no? Porque la cleptocracia es el gobierno de los corruptos, de los cazarrentas en este caso. Y bueno, tienen a los partidos y a los políticos como títeres y por esa vía trastocan totalmente el sentido de la democracia y también capturan a los militares, ¿no? Entonces, esos son uno de los síntomas del cazarrentismo, de la maldición de la abundancia que hemos tenido aquí, esa enfermedad, ¿no? El militarismo, porque el militarismo significa que los militares, en vez de servir a los ciudadanos, ¿no? y ocuparse de la seguridad nacional, sirven a los cazarrentos, ¿no? Y se transforman en una mafia más del cartel de mafias que desgobierna al país. Y eso viene antes de Chávez también. Lo que pasa es que con Chávez se exacerbó, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo porque en un país normal, en un país democrático, los partidos sirven a los ciudadanos y los militares también sirven a los ciudadanos. Pero los militares deberían servir directamente a los ciudadanos, no a través en realidad de los partidos, ¿no? Pero yo te voy a decir brevemente un poco nuestra concepción y cómo lo tenemos en el documento del Pacto Republicano y por qué tiene razón el general Quintero cuando dice que la alianza correcta en el pacto, con el Pacto Republicano y no con un partido o con otro, ¿no? Fíjate, en una democracia entonces, por supuesto, tiene que haber partidos, ¿no? Porque es imposible, ¿no? que los ciudadanos gobiernen directamente, sin representantes, ¿no? Eso sería el error del asambleísmo,
¿no? Eso es imposible, pero sí es bueno que la democracia sea tan directa como sea posible, porque el problema de la democracia representativa, ¿no? A través de elección de representantes, como los partidos y los políticos, es que hay una, un problema de asimetría de información entre el agente, que es el electo, el representante, y el principal, que es la gente, ¿no? Que son los ciudadanos. Esa asimetría de información es problemática porque a veces los políticos hacen cosas que los ciudadanos no saben que están haciendo, ¿no? Entonces por esa vía se mete la corrupción, pues. Entonces, por eso hay votaciones, pero por eso estamos proponiendo que se profundice la democracia y no solamente sea representativa, sino directa, sino participativa. Ese nombre que ha capturado el chavismo, eso no es del chavismo, ¿no? Eso es una cosa universal. Por ejemplo, en países donde la democracia es más directa, hay menos corrupción, porque se minimiza el tema de la simetría de información. Por ejemplo, en Suiza, eso es referéndum cada rato, quiere decir que la gente elige, decide, no solamente los políticos, deciden sobre las políticas públicas y las leyes, ¿no? Entonces, de hecho en esos países el primer ministro es casi desconocido porque no importan tanto los partidos, sino que importan las políticas, ¿no? Los programas. Por supuesto que se importan también, pero se minimizan el poder independiente de los electos de los electores. Entonces, hacia eso debemos tender y nosotros en el Pacto Republicano siempre lo hemos estado impulsando, ¿no? El Movimiento Libertadores ha sido promotor principal porque incluso hemos propuesto un Estado federal, ¿no? Muy descentralizado, incluso a nivel comunitario, ¿no? Y hemos planteado también el autogobierno, etcétera. Son mecanismos también para salir de la cleptocracia, ¿no? De la partidocracia que hemos tenido. Pero fíjate, nosotros para poder cambiar las cosas estamos proponiendo un gobierno de transición de 4 años para cambiar la estructura, ¿no? Y quitar el casarrentismo de cuajo, no solamente al desgobierno, sino al sistema. Entonces, un gobierno de 4 años para establecer un nuevo punto fijo estable que hemos explicado, ¿verdad? Una verdadera república, como estamos describiendo, y al punto fijo se va a converger en unos 20 años, ¿no? Mínimo, porque el cambio de cultura del casarrentismo no se da rápidamente. Sin embargo, si tú has cambiado el juego, puedes esperar que cambie el comportamiento de los jugadores. Ahora, fíjate, lo que planteamos en estos 4 años es que en esos 4 años cambie la Constitución para poner eso del fondo petrolero tipo Noruega, etcétera. Unos cambios, una Constitución mínima, pero sólida, que tenga esto de amarrarse al mástil, ¿no? Por diseño institucional. Entonces, en esos 4 años también habría elecciones de Congreso. Las elecciones de alcaldía y gobernaciones serían inmediatas, porque imagínate que cambia el régimen. Entonces, hay que elegir inmediatamente a gobernadores y alcaldes. Eso no vamos a poder parar que la gente se avalanche hacia las gobernaciones y alcaldías a cambiar esos corruptos, ¿no? Entonces hemos propuesto mecanismos de gobernadores y alcaldes interinos a través de cabildos abiertos, ¿no? Asamblea ciudadana. Entonces, bueno, va a haber elecciones, habría elecciones muy rápidas de alcaldes y gobernadores, ¿verdad? El pueblo mismo elegiría a sus representantes inmediatamente. Habría elecciones de Congreso
y habría nueva constitución con estas características, ¿verdad? Y después de esos 4 años hay la elección de lo presidencial, pues. Entonces ahí los partidos pues empiezan a jugar su papel, ¿no? Pero ese shock inicial es absolutamente imprescindible, porque si no, no salimos del sistema, no es solamente salir de Maduro. Entonces, en ese sistema empiezan a funcionar las cosas y los partidos sirven a la gente y también los militares sirven a la gente. Pero fíjate, la gente elige a los partidos, ¿no? Y descentralizadamente a todos los niveles, incluyendo al nivel central. Pero la gente no necesariamente elige a los militares, sino que los militares son electos en una elección secundaria, ¿no? En realidad, todos los funcionarios públicos deberían ser electos, pero bueno, no tiene por qué ser así. Tú tienes una gestión, la administración de una organización, que es la organización pública, y tú tienes ascensos por meritocracia, etcétera, que son mecanismos más o menos conocidos, ¿verdad? Y que hay incentivos para que incluso el funcionario público no se corrompa, ¿no? Etcétera. Entonces, los militares tienen ese régimen de ascenso por meritocracia y cuando llegan a ciertos niveles, como decía el general Quintero, Nieto Quintero, tú tienes que tener decisiones, entre comillas, políticas, pero no políticas partidísticas, sino políticas en el sentido de que son posiciones muy importantes y deben ser realmente representativas, electas, ¿no? Por el pueblo, pero como el pueblo no los dirige directamente en una votación a esos militares para elegirlos, para ascenderlos, entonces se usa el mecanismo del Congreso y el presidente. ¿Por qué se hace eso? En realidad es porque para minimizar en lo posible el presidencialismo, ¿no? Porque si el presidente es el que los asciende, bueno, entonces se merma la capacidad del pueblo de incidir sobre eso. Y entonces el Congreso, que teóricamente también es de gente electa por el pueblo, tiene una participación y así se mejora, se descentraliza el poder del presidente y se mejora la participación, en este caso indirecta, de los ciudadanos sobre los ascensos militares. Pero eso que dice el general Quintero es un cáncer que hay que curar. Entonces, por este mecanismo se minimizan los problemas de partidización de los militares. Claro que una vez que tú hayas curado el casarrentismo, entonces eso se minimiza y se da lo que se da en cualquier país democrático, pues, ¿no? Que eso es a lo que queremos ir nosotros. Y un país democrático no cualquiera, sino en el que la participación directa sea maximizada para minimizar el problema de la contradicción entre agente principal. Ahora, lo que él dice también de la alianza con el pacto republicano y no con partidos es muy importante también porque nosotros lo que estamos planteando somos la alianza de los del coraje, pues. Y para salir por la fuerza, no solamente de Maduro, sino del sistema, pues. Entonces, para poder tener un sistema en que esas cosas militares y políticas funcionen, tú tienes que tener un cambio de sistema, como es que es el que estamos planteando, ¿no? Nosotros planteamos el plan A, en el que hay una elección, ¿verdad?, del liderazgo opositor, que haya presidencia interina realmente legítima, que se elija en esa elección una junta de transición, y esa junta de transición es la que lograría la salida por la fuerza del régimen, porque bueno, con las alianzas internacionales, ¿no?, la dotación logística, etcétera, el apoyo geopolítico, tendríamos condiciones para sacar al desgobierno y para sacar al sistema también. Entonces, en esa elección, seguramente la gente va a elegir
digamos, políticos del coraje, gente independiente del coraje que se plantee, que se postule, ¿no? Gente buena, y sería garantizado. Ahora, si el plan A, el plan B no se da, vamos con el plan C avanzando de todas maneras, que el plan C es la insurrección popular con apoyo militar, ¿no? Patriota y apoyo militar y policial y la resistencia civil organizada y entrenada, pues. Entonces nosotros vamos avanzando en esos planes B y plan C. Y esa es la propuesta de una transición de 4 años con esas características para cambiar el sistema y los militares sirvan a los ciudadanos, sirvan al Estado, y también los políticos sirvan a los ciudadanos, como en una organización de ese tipo para evitar, ¿no? Que esos poderes se independicen de los ciudadanos y haya un balance entre los poderes, etcétera. Bueno, un abrazo, esa es una introducción, pero muchas de estas cosas están en el documento del Pacto Republicano, que lo voy a pasar y lo podemos ir revisando también, mejorando. Saludos y bendiciones. Octubre 2 del 2021. Creo que hay que partir del punto de vista de que los partidos y la democracia, o los partidos son el sustento de la democracia, es totalmente cierto. Y anhelamos en algún momento llegar a eso nuevamente, como las democracias decentes del mundo. Pero en este momento no podemos pretender hablar con ese discurso, sencillamente porque yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela nunca ocurrió en nuestra vida republicana, ni ha ocurrido en ningún país del mundo, o por lo menos de las democracias occidentales, ¿no? Donde no solamente tenemos un gobierno de criminales, de narcoterroristas y de forajidos, que no dicho por mí ni por ti, sino por tribunales internacionales, donde se pagan 15 millones de dólares, creo que es, por la cabeza del entre comillas, presidente de Venezuela, por decir solamente un ejemplo, sino que también estamos hablando de una oposición política que es tan igual o peor que el mismo régimen. Entonces no podemos estar hablando de que los partidos son el sustento de la democracia, y está demostrado en evidencia el daño que esos partidos le han hecho, que supuestamente son la oposición política, al país. Entonces estamos hablando de que aquí tiene que salir una fórmula nueva, quizás para la historia del mundo, una fórmula nueva donde sí, la democracia es lo ideal, pero tendrá que tener unos ajustes necesarios en este tipo de situaciones sui generis únicas en el mundo, donde el sueño que tenía, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria, que era dirigir con su cartel el Estado colombiano, se logró aquí en Venezuela. Entonces no podemos hablar con esa normalidad de que los partidos son la cuna de la democracia, son el sustento de la democracia. El fin no justifica los medios en ese sentido. Entonces, ojalá que la gente tenga la madurez, la profundidad de escuchar y estudiar el planteamiento del Pacto Republicano y del Movimiento Libertadores, en donde se hace unos ajustes, donde se propone esa idea de 4 años de transición, ¿verdad? En donde quienes estén al frente de la reconstrucción de las instituciones no pueden estar en ningún momento aliados ni simpatizar con partidos o ideologías, sino solamente con el interés de una nación destruida y en cenizas y un pueblo que sufre diariamente. Ese es el único partido, la única ideología. Y luego vendrán los ajustes, como tú lo acabas de decir. Habrá que tener un sistema más participativo que representativo. Habrá que copiar modelos como el modelo de Suiza, en donde casi ni se conozcan los partidos ni el primer ministro, sino que haya una participación más directa y unos mecanismos de control, de supervisión y de transparencia realmente profundos. Por eso te digo que de este ensayo va a salir quizás un modelo para proteger el destino de los países del mundo en un futuro. Y también, más aún, nosotros los militares. Por eso también hablé desde el punto de vista de la institución castrense, ¿no? Quizás las otras instituciones o las otras fuerzas vivas de la nación no es tan sensible y tan delicada la posición que tienen dentro de la estabilidad del Estado como los militares. Los militares tienen que estar totalmente al margen
de la situación político-partidista, nuevamente ir a su apresto operacional, a su seguridad y defensa de la frontera, del Estado venezolano, de la paz ciudadana, y inclusive el general de división, el ministro de la Defensa, como por ejemplo en los Estados Unidos, es nombrado por una comisión de una evaluación muy profunda del Congreso, pero no es que es el amigo de Obama o de Trump o de Biden, no, es un hombre totalmente fiel a su institución, a su juramento y a su país, con mucho profesionalismo y con mucha madurez. Hacia allá es donde tenemos que apuntar. Y la Fuerza Armada, más todavía, hay que hacer Venezuela está en terapia intensiva, y un paciente en terapia intensiva necesita unas medidas distintas a las medidas tradicionales. Por eso, desde el punto de vista político, económico y social, el planteamiento tú lo tienes muy claro allá en el Pacto Republicano. Desde el punto de vista militar, habemos militares en Caribe y en el Estado Mayor que lo tenemos también muy claro. Y así en cada institución tiene que surgir una claridad y una profundidad para poder rehacer el país. De otra manera estamos perdiendo el tiempo y lo vamos a seguir perdiendo si creemos y seguimos pensando en los sistemas y en las luchas convencionales y en las democracias convencionales. Creo que es muy realmente profundo el momento que estamos viviendo, y hay que ver que es distinto lo que viene y lo que hay. Si no, vamos a durar 60 años, 80 años como Cuba, y tristemente pues nosotros moriremos en el exilio y no veremos la luz para las futuras generaciones, hermano. Yo creo que es así de grave.